Saludamos a Andy Tou, politólogo y una voz que nos resulta más que interesante para debatir estas cuestiones. ¿Cómo va? Estás muteado, Andy. Estamos escuchando, a ver. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, sí. perfectamente. ¿Ahí bien? Perfecto. Perfecto. De acuerdo. Bueno, no sé si estuviste escuchando un poco la introducción, es un tema que entendemos tiene que ver con la calidad institucional y que parece inabordable, ¿no? Es como que plantear que haya que implementar aumentos en la cantidad de representantes en momentos de un fuerte discurso antipolítica como el que se tiene, parecería un tema tabú. Aumentos o redistribución, tampoco sé cómo sería tal vez la forma de implementarlo. Lo cierto es que tenemos en el Congreso Nacional una foto que no se corresponde hace mucho con la realidad. Sí, ahí hay dos problemas que complican, digamos, la actualización de la representación en diputados. Por un lado, que la ley Viñones, que como se llama la convocatoria electoral que hizo el presidente de facto, el último que tuvimos en la Argentina, establecía, así como decía Manuel, el censo de 1980 como referencia para calcular la representación de cada provincia en la Cámara de Diputados. El tema es que, además de eso, establecía un piso de 5 diputados por provincia como mínimo, o sea que las provincias, independientemente de su población, tenían 5 diputados como mínimo, y además no podían tener menos diputados que lo que tenían a 1976, digamos, a 1975, que fue la última elección, con lo cual, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 21 diputados, que era lo que tenía en el 73, y eso implica que hay una doble desproporción o, digamos, o falta de actualización que tiene que ver con este mínimo de 5 diputados por provincia. Por ejemplo, Tierra del Fuego, que si uno hace un cálculo debería tener un solo diputado por la población que tiene 5 diputados cuando se provincializó en 1991, lo mismo provincias chicas como La Rioja, Catamarca, La Pampa, etcétera, y el resto de las provincias, digamos, está en relación a las otras provincias, básicamente la desproporción, ¿no? Que algunas provincias tienen más de lo que deberían y otras provincias tienen menos de lo que deberían. Entonces, por un lado está esta desproporción que surge de la ley, que establece 5 como mínimo y una representación no menor a la que tenían, y por el otro lado el problema de, bueno, si vamos a actualizar, como decía, no me acuerdo quién era, que se puede redistribuir, pero claro, cuando uno redistribuye implica que algunas provincias van a tener menos diputados. Sí. Y eso es lo que las provincias chicas no quieren tener menos de 5 como venían teniendo, o menos de una proporción como la que tienen ahora. Entonces, eso implicaría que la Cámara sea más grande, y eso es una complicación política, porque en tiempos de casta, en tiempos de ajuste, en tiempos de ahora, ¿y por qué no se hizo? Porque, a ver, todo esto de la antipolítica, la casta, desde los últimos años, digo, hubo 12 años de, digamos, un proyecto político que todo lo contrario fomentó y creo que logró meter, digamos, fomentar la participación política, y en 12 años no se tocó nada de eso. Yo, mi teoría, o mi percepción, es que hay una especie de tabú con eso, o sea, como que esa distribución la estableció la dictadura y quedó. Y si bien la Constitución dice que cada 10 años hay un censo y tiene que actualizarse eso, y muchos diputados o en su momento pidieron que, bueno, que vengan los resultados del censo y calculamos de nuevo, siempre estuvo esta complicación de que las provincias chicas no van a querer tener menos diputados, o no van a querer tener menos proporción de la Cámara también, ¿no? Porque capaz que dicen, bueno, quédate con 5, pero a la provincia de Buenos Aires le damos 100. Sí. Entonces la proporción sigue siendo desfavorable. Entonces, lo que sucede en la práctica es que nunca se terminó de discutir, quedó eso cristalizado, y cada vez que quería plantearse la discusión surgían estas tensiones con las provincias chicas, y se hacía políticamente muy difícil avanzar en esa discusión. Ahora, perdón, dos cosas que me salen escuchándote hablar, dos dudas que me surgen. Una, a 40 años la democracia funciona por cómo nos lo legó legalmente una dictadura.
Y dos, la cuestión de que los diputados se corresponden a ver, los senadores es claro que todas las provincias tienen igual representación, pero los diputados se corresponden proporcionalmente, digamos, a la cantidad de habitantes. ¿Eso tiene rango constitucional? Sí, sí. O sea que una ley de la dictadura se impone a la Constitución Nacional. Digamos que la ley de la dictadura se impone a la indecisión del Congreso en discutir una ley, una representación nueva de diputados de acuerdo a lo que establece la Constitución, que es actualizarlo cada censo que se realiza, ¿no? Y sí, es digamos, una situación política que al día de hoy, incluso que el gobierno de Milei mandó una reforma política que incluía esta nueva representación que en efecto mantenía más o menos en la misma cantidad la cantidad de diputados totales, pero decía que Tierra del Fuego, por ejemplo, iba a tener un solo diputado y provincias chicas algo parecido, y la provincia de Buenos Aires iba a tener más diputados que 90 más o menos. Tampoco tuvo quórum, o sea, tampoco tuvo apoyo mayoritario, no se quiso entrar en esa discusión, más allá de que la reforma política de Milei establecía el voto por circunscripción uninominal, digamos, dividir al país en 250 y pico unidades que van a elegir un diputado cada una. Más allá de esa discusión, me parece que el conflicto principal era esto, de que, bueno, la distribución, la representación nueva, siempre era complicada o generaba conflicto entre las provincias. Entonces de nuevo se arrumba, digamos, no, esta discusión no la queremos tener, porque cada vez que discutimos esto, como una familia que cada vez que discute un tema puntual, no sé, la herencia o el tío tal o lo que pasa con tal cosa, empieza el conflicto. Entonces, bueno, mejor no discutamos esto, porque cada vez que lo hacemos terminamos a las patadas, o lo más probable es que terminemos, alguien siempre va a quedar herido, y es inevitable, porque si aunque, digamos, como decía antes, si se aumenta la cantidad de diputados, supongamos que, bueno, que no hay conflicto político con la gente, o que no hay problema de aumentar el gasto político, digamos, siempre las provincias más chicas van a quedar con menos representación, y para ellos es un derecho adquirido, digamos. Pero se supone que eso lo compensa a senadores. Se supone que eso lo compensa a senadores. Claro. Es decir, el chiste de tener dos cámaras es que vos tenés una que te representa por estado y otra que te representa por cantidad de habitantes, y en la conjunción de esas dos representaciones estaría la justicia, digamos. Entonces, pedirle a una que exprese lo que tiene que expresar la otra también es una lógica un poco extraña. Es cierto. Y si no, hagamos una sola cámara donde converjan los dos factores y chau, y ahí pones por un lado un piso y pero si te gusta la antipolítica, además, y gastar menos y eso. Pero que se aplique el criterio de tenés paridad que dar por menos estado embajada. para la cámara que tiene que expresar representación por habitantes. Andy, muchas veces leí una interpretación de la ley Viñone que planteaba que el espíritu, la idea era partir de que las provincias más chicas sean más conservadoras, y que de esa manera, al aumentar su representación proporcional, de alguna manera se condicionaba el rumbo de las decisiones que fuera a tomar ese Congreso. ¿Te parece apropiada esa lectura? Sí, es un análisis que me parece válido. Digamos, la dictadura, cuando quería entregar el poder, dijo, bueno, ¿cómo hacemos para que reducir la influencia del peronismo urbano, básicamente concentrado en las provincias grandes, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba? Entonces dice, bueno, vamos a potenciar a las provincias más chicas, que van a tener una visión más conservadora, menos contraria, digamos, más contraria al peronismo urbano, y de esa manera, además, con la forma que ellos hicieron el método de elección, que eran las boletas separadas por categoría, es decir, no estaba la boleta de esta sábana horizontal, que estaban todas pegadas, la boleta de presidente con la de diputado, con la de gobernador, sino que estaban separadas. Estaban las nacionales por un lado, estaba el presidente y diputados, y después estaba gobernador y el resto. Entonces,
lo que pasaba era que había una potenciación de los movimientos locales, eso es lo que también buscaba la dictadura, y que favorecer a toda esta centro-derecha provincialista que en su momento, digamos, fue más amable o más colaborativa con la dictadura, de manera de reducir la influencia del peronismo y del radicalismo, básicamente los partidos mayoritarios, en favor de los movimientos más locales o más provincialistas, más conservadores de la centro-derecha de ese momento. Entonces sí, digamos, el objetivo político, el objetivo de la ingeniería electoral era reducir la influencia del peronismo metropolitano, ¿no? Claro, porque también pensemos que, digamos que se actualiza la ley, la provincia de Buenos Aires pasa a tener muchos más diputados, hoy por hoy gobernada por el peronismo, uno entiende mayor representación del peronismo en el Congreso, también hay que decir que aumentaría la de Córdoba y la de Mendoza, las dos provincias hoy por hoy más antiperonistas del país, me parece. También hay que decir que el peronismo no ha parado de perder elecciones también legislativas en la provincia de Buenos Aires. Sí, además, sí, además. Ahí hay una cuestión un poco maniquea respecto a imaginar. Claro, que pasa hasta esta maquinaria invencible. Ha sido, digamos... Desde 2005, la última vez que... última victoria en 2005, exacto. Digo, también esta idea de esta maquinaria invencible que a partir del clientelismo y de tácticas no santas, qué sé yo, gana siempre, pertenece más a la ficción que a la realidad. Sí. Otra cuestión que a mí me aparece al menos atravesada en términos de calidad institucional y representación, lo que pasa que entiendo que acá ya tenemos que ir a la Constitución Nacional, pero que siempre me generó mucha intriga el motivo y que me gustaría consultar tu opinión. ¿Por qué los senadores duran 6 años? ¿Por qué están sentados en su banca personas que fueron electas en 2019? Sí, que atraviesan un mandato entero. Que asume un gobernador y de repente tiene 2 años de senadores que vienen. Es el único cargo político que dura tanto, que es transversal. ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es el fundamento? Porque si bien en senadores vos tenés... Y antes eran 9. Y antes eran 9. Claro. ¿Qué explicación tiene eso? Y si no te parece que también distorsiona la representatividad real o la foto, porque tenés gente que viene de otras fotos de la sociedad. Sí, claro. Que en muchos casos suele ser muy distinto. Muy diferente. Claro. Sí, el propósito básicamente de la renovación parcial, que sería la institución que estamos discutiendo implícitamente, que es esto de que los diputados duran 4 años, pero la Cámara se renueva cada 2, y lo mismo se renueva cada 2 senadores, pero como duran 6, se renueva 1/3 nada más del Senado cada 2 años. Lo que busca es que el Senado, digamos, sea más conservador, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tiene una herencia, una especie de lo que viene antes y que no se puede cambiar porque no se puede renovar completamente. Eso viene de la Constitución de Estados Unidos. También el Senado allá se renueva por tercios y la Cámara de Representantes se renueva cada 2 años completamente. En Argentina, esta renovación parcial, que sí que es una institución muy peculiar, muy específica, algo que no es normal ver en otros países del mundo. En los sistemas parlamentarios obviamente se renueva completamente la Cámara. De nuevo en Estados Unidos, que es el modelo de Argentina, se renueva completamente la Cámara de Representantes y el Senado se renueva cada o sea, 2 años. El representante que sería el diputado tiene 2 años de mandato. ¿Cómo? El representante, que sería como lo que nosotros le decimos diputado, tiene 2 años de mandato y tiene 2 años y se renueva en la elección de medio término, que es la que, digamos, el presidente tiene que seguir gobernando, y bueno, se renueva toda la Cámara de Diputados. En Estados Unidos acá se renueva la mitad. Entonces si un presidente fue electo y bueno, tuvo una buena elección, con lo cual si en la intermedia no le va bien, bueno, no es tan grave porque tiene la mitad que sigue, que fue electa con él, ¿no? Entonces lo que busca esta institución de la renovación parcial, y que los senadores duren 6 años y se renueven cada 2 por tercios, es que el Congreso sea más conservador, que sea más difícil de hacer cambios. Todo el sistema de separación de poderes se puede pensar como un mecanismo para dificultar los cambios institucionales, los cambios políticos, los cambios legales. ¿Por qué? Porque se requiere que el Congreso, las 2 cámaras del Congreso, por este sistema de que, bueno, aprueba una y aprueba la otra, o aprueba una y la otra lo modifica, entonces la otra tiene que insistir o tiene que ponerse de acuerdo, y finalmente eso va al Ejecutivo, que tiene que
promulgarlo, digamos, esta ley tiene que promulgarse, no la tiene que vetar, ni parcial ni totalmente, y esa ley después cuando está funcionando, encima está el Poder Judicial que puede impedir la aplicación. Entonces hay todo un sistema que además está incluido esta renovación parcial, que lo que hace es que uno tiene que convivir o tiene que tolerar una representación que no representa o que no expresa, no refleja las condiciones actuales, de manera que todos los cambios que se propongan van a ser más difíciles de llevar adelante, porque hay que convencer a los que venían de antes a que se adapten a la nueva circunstancia. Bueno, toda esta discusión, por ejemplo, que tenemos ahora con la ley base, que el argumento principal del oficialismo, que bueno, el presidente fue electo por mayoría, con el 56 en balotaje, entonces tiene derecho, entonces, están todos los que dicen, no, bueno, pero fue también elegida la Cámara y la representación que viene de antes, y bueno, eso lo que busca institucionalmente, desde el punto de vista de la ingeniería institucional, es que los cambios que se propongan sean más difíciles de llevar adelante, que se requiera más consenso, que se requiera más persuasión y convencer a los que venían de antes y los que vienen ahora y los que también están en el Poder Judicial, que pueden impedir la aplicación de las leyes, que digamos, que la política se lleva adelante con el mayor consenso posible. Y yo creo que es una institución que es muy cuestionable, ¿no? Pero si uno pensara, bueno, ¿qué pasaría si la Cámara de Diputados, el Senado se renuevan completamente junto con el presidente? Bueno, tendríamos otra situación política muy distinta que podría llevar a pensar que, bueno, que cada 4 años hay un borrón y cuenta nueva. No, está bien, por ahí. Nacional que tiene el país, que, bueno, cada 4 años hay un cambio total de la política y, bueno, entonces eso va a facilitar ese cambio total, y lo que buscaban los constituyentes con todas estas complicaciones, la renovación parcial y los mandatos así, era que sea más difícil cambiar las cosas, que la sociedad las políticas sean más conservadoras, que tengan más anclajes históricos y que la impidan o que lo amarren a una representación previa, ¿no? No, y eso parece una buena explicación para la renovación por mitades. Insisto que en el Senado, ya que te renueve por tercios y que el mandato de 6 años, que todo lo demás, que los de los intendentes, los gobernadores, parecería excesivo, como una suerte de cuestión casi de aristocracia ahí metida. Yo tengo una última, no sé ustedes, que también tiene que ver ya más allá de los mecanismos de representación, con un síntoma político de los tiempos, que es esto de las coaliciones, ¿no? Venimos de una Argentina que viene organizándose por coaliciones, por espacios donde se rearman en base a múltiples alianzas, o que incluso, como en el caso que estamos viviendo, de una condición inicial de debilidad, un marginal, un outsider absoluto, en base a unos armados muy amplios, impone o mayorías ajustadas, pero impone políticas, o como en el caso que vivimos anterior, se genera un espacio político que, en función de tener que negociar tanto entre los sectores que lo integran, no tiene una conducción clara, etcétera. Digamos, venimos como en un mapa donde luego de haber atravesado periodos con liderazgos fuertes, con conducciones políticas entroncadas en torno a un proyecto, a una figura o a otra, venimos en esta cosa de las coaliciones. ¿Cómo ves esa perspectiva y esta condición en relación a la construcción política posible también de ahora en adelante, a la que está gobernando y a lo que podría generarse con condiciones para reemplazarlo? Bueno, yo lo que creo que el sistema político argentino tiene un eje que es la presidencia, el presidente como cargo unipersonal que representa a todo el país, digamos, que fue elegido en distrito único por todos los habitantes, y que además lleva la política económica principal, lleva el presupuesto, lleva la caja. Entonces el sistema tiende a estructurarse en función del liderazgo del presidente, ¿no? Entonces, coaliciones, digamos, desde el punto de vista matemático, siempre son necesarias porque requerís, como decía antes, necesitas un Congreso que te funcione, que te apruebe las leyes, o por lo menos que no te haga un juicio político, o que no te impida la gestión, o que no te esté controlando, llamando a los ministros todo el tiempo para vigilarte, ¿no? Entonces, eso tiende a ser natural que haya un partido del presidente y un partido del no presidente. Entonces, el sistema político, más allá de las fuerzas políticas o los partidos, las etiquetas que se están discutiendo,
la estructuración parte de eso, del liderazgo del presidente, de los que están con el presidente y los que se lo oponen. Entonces, de esa manera se gobierna el país y es razonable porque, bueno, el presidente es la figura más importante, es quien lleva la gestión, es quien tiene la iniciativa, quien tiene el presupuesto, el que tiene la plata, digamos, el que reparte el dinero, el que paga las cuentas a fin de mes a toda la administración. Entonces, me parece como una tendencia, lo que uno puede analizar es que las fuerzas que están en este juego, digamos, qué es lo que están representando, digamos, cómo se estructuran, porque lo que estamos viendo actualmente, que es la destrucción de Juntos por el Cambio, por ejemplo, da la pauta, digamos, que ellos lo que se juntaban era para obtener la presidencia, no era para otra cosa, era Juntos por el Cambio de presidente para ellos. Sí. Entonces, cuando ellos no tienen la presidencia, bueno, se estructura en función del presidente que está. Estamos charlando con Andy Tau, que es politólogo y además tiene un trabajo muy extenso y que siempre recomendamos acá en lo que tiene que ver con la información electoral. Sí, el Atlas Electoral. El Atlas Electoral de Andy Tau. Droguita hermosa, para lo que nos gustan todas estas cosas. Así que si no lo conoces y te interesan todas estas cosas, te recomendamos que lo busques ahora mismo. Andy, la última pregunta, por lo menos por mi parte, ¿te imaginás posible en algún momento un proceso, una situación para que esta ley efectivamente se actualice, para que realmente se pongan al día de lo que deberían ser las representaciones? Hay algún fallo judicial incluso que culmina eso, de la No tenía Cámara ese dato. de 2018, estaba revisando acá. Ajá. Tampoco se cumple. Sí, la Cámara Electoral le han presentado, digamos, particulares han presentado amparo diciendo, bueno, está violando mi derecho como elector de, no sé, provincia de Buenos Aires, de donde fuera, de que mi voto vale menos. Claro, que el de un porteño. De otra provincia. Esto viola el principio de un hombre, un voto, que es la base de la democracia, con lo cual, bueno, la justicia, los jueces dijeron, mire, estoy de acuerdo con su planteo, pero no puedo hacer nada porque no soy el poder legislativo, que es el que tiene que encargarse de esto. Y me envió el fallo al Congreso diciendo, bueno, por favor hagan algo, porque yo no puedo hacer nada. Eso es lo que pasó y hasta que, no sé, es muy difícil que fuerce la justicia una reforma de este tipo. Y yo lo que veo es esto de nuevo, esta especie de tabú, que cada vez que se pone en discusión es para quilombo, para decirlo de alguna manera, para decirlo de manera simple, y eso divide, y no solo a nivel de los partidos, porque divide el tema a nivel federal, las provincias se sienten ofendidas porque se pierden la representación, y las provincias más grandes, más chicas, bueno, es un nivel de discusión más profundo que es muy difícil, digamos, de superar, o no sé, se requeriría una reforma constitucional o algún proceso muy importante para llevar adelante esta reforma, me parece. No es tan fácil. Claro, no, está clarísimo. Tampoco se puso en discusión lo suficiente, ese es el tema, ¿no? Que ni siquiera ha habido una discusión de una ley sobre eso que haya fracasado, por ejemplo, ¿no? No es que, bueno, intentamos pero no funcionó, no, ni siquiera intentaron, nunca tuvo un dictamen de comisión, nunca se pudieron expresar las diferentes posiciones lo suficientemente como para que uno diga, bueno, el problema es este, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Cuando, perdón, hubo cambios en la normativa electoral, digo, se agregó de pronto una defecio como las PASO y no se tocó esto que por ahí es más vital, ¿no? Para el desarrollo democrático. Sí, totalmente. Para mí las PASO, bueno, es otra discusión, pero no... Lo hemos hablado alguna vez acá. Sí, por supuesto. Así que solo que... O sea, la situación actual es que el tema ni siquiera se puede hablar, ¿no? No se quiere discutir, no se quiere poner en discusión porque inmediatamente saltan estos fantasmas del unitarismo, de la provincia grande que se come la más chica, de que me están quitando la representación, de que estábamos tan bien o no, mejor ese tema no metamos el dedo en el enchufe, ¿no? Esa es la situación que yo tengo, es el análisis que tengo y entonces lo veo muy difícil. Andy, te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur y recomendamos una vez más buscar tu Atlas Electoral. andytou.com, lo buscan, Andy con Y, Tou termina con w.com, ahí tienen que entrar a través de Twitter y bueno, al que le guste todo lo que es, hay datos, ¿desde cuál es el dato más viejo que hay en el Atlas?
Tengo elecciones desde 1946, que fue la elección de Que gana Perón, la Gana primera. Perón, claro. para adelante. ¿Y seguís laburando, buscando cosas más? Todo. Yo actualizo todo porque bueno, siempre hay elecciones nuevas. Y, Sí. Pero y pregunta, ¿y seguís laburando para atrás? Digo, de las del 16, o no hay datos, eso ya es imposible. No encontré información suficiente como para Claro. completarlo como me gustaría a mí. Hay información, pero es muy parcial y bueno, nunca me puse a sistematizarlo, ¿no? Ah, está bien. Y bueno, y también recomendamos, como siempre, que se suscriban acá al canal para acceder, por ejemplo, vos ves este video, que si por ahí no tenés la campanita, no te enterás de que está este video, y no te enterás de que está el Atlas Electoral Grande Todo. Claro, exactamente. Andy, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Hasta luego, ha sido muy Ustedes, amable. es un gusto. Ahí Bueno, pasaba entonces. Ahí pasaba. Acá estaba buscando para precisar...